y es que sinceramente les he estado ocultando algo y creo que ya es tiempo de revelarlo. Es que nunca he hablado de esto, pero hoy ven de lo que fui capaz y de lo que construimos juntos. Muchos de ustedes me han preguntado, Pau, ¿cuándo vas a regresar a Corea? Besties, tenemos que hablar. El día de hoy les traigo un Get Ready With Me, más chismecito y noticias. Siento que ya es tiempo de revelarles algunas cositas que han estado pasando. De lo que más me piden en el canal son tutoriales de maquillaje, así que voy a aprovechar para que puedan ver cómo lo hago. Pero primero voy a hacer mi skincare. Aquí tengo mi kit de Quiero, que tiene que ver un poco con lo que les quiero decir. Ayer en mis redes sociales ya les di como que una que otra pista, pero bueno, voy a empezar con las Balance Toner Pads. Recuerden que toda base para un buen maquillaje es un buen skincare. A mí me gusta ponerme 3 y esperamos unos 5 minutitos. No es porque soy embajadora de Quiero, pero estas Toner Pads son de las más jugositas que hay allá afuera. Vean esto. Bueno, siento que últimamente muchos de ustedes me han preguntado, bueno, o sea, desde que regresé de Corea del Sur, todos siempre me preguntan, ¿cuándo vas a regresar? ¿Si vas a regresar? ¿Qué pasó? Explícanos como tu vida, por favor. Les voy a contar como un poquito de contexto ahora sí en todo este tema, porque como que muchos saben que me fui a estudiar, pero no saben cuánto tiempo o por qué, de que cuándo regresé. Entonces vamos a poner como un poquito más de contexto. Ah, mira. Matching. Yo estudio comunicación en el TEC de Monterrey, aquí en México. El maquillaje de hoy lo voy a hacer como un concepto mezclado del K-Beauty y el maquillaje latino. Un poquito de colores rositas que combinen con el vestido de hoy. Y también les voy a ir enseñando los productos uno a uno porque también me preguntan muchísimo de eso. Este cushion es en el tono 27 de Black Rice. Pero bueno, ya poniéndonos más personales. Yo siempre fui una niña como muy creativa desde chiquita en cuanto a la creación como de videos, de contenido. O sea, me acuerdo que mis papás me dieron una cámara Sony de esas viejitas digitales y yo me ponía a hacer todo tipo de programas, me ponía a grabarme bailando. O sea, desde chiquita me ha gustado bastante todo este mundo y lo hice mi carrera. Y siento que mi proceso creativo no se ha visto interrumpido hasta ahora. O sea, mucha gente dice, es que cuando lo haces tu carrera es cuando tu pasión muere, pero para mí siempre ha sido como igual. Creo que estoy en un muy buen lugar donde encontré el balance entre hacerlo un trabajo, hacerlo algo de estudio, porque tenía que entregar cosas en la escuela y me estresaba demasiado y había momentos en los que yo decía, es que no lo estoy disfrutando, pero encuentras ese punto de equilibrio, ese nirvana. Y una de las razones por las que escogí estudiar en la escuela en la que estudié, porque ya me voy a graduar en un mes, besties, o sea, de verdad eso se me hace una locura, como en un mes ya voy a ser licenciada. Y sí, este corrector es demasiado blanco para mí, pero es lo que hay. Trust the process, confíen en mí. Es porque ofrecían intercambios a Corea del Sur. Yo desde que estaba en la preparatoria sabía que me quería ir a estudiar a Corea, entonces estaba indecisa entre si los 4 años o si nada más de intercambio y terminé yéndome nada más como por intercambio, pero que fuera de 1 año o la mayor cantidad de tiempo posible. Vi muchas escuelas que ofrecían como solo 6 meses. El TEC de Monterrey también depende de qué carrera tengas, pues te ofrece el programa internacional. O sea, hay muchas carreras que nada más tienen 1 semestre y comunicación tenía 2, entonces dije, perfecto, y aquí estamos. Contour Stick de Atenea en el tono Toasted Coconut. A mí en Corea me era muy difícil encontrar una base de mi tono. Siempre tenía de que nada más 3 tonos y blanquísimos, entonces aprendí como a adaptarlo y pues eso es también con el contorno. Y generalmente ellos usan uno que es como gris. Este es mucho más cálido, cafecito, muy latino, porque ellos lo que quieren nada más es como definir y dar dimensión, pero acá sí queremos dar como colorcito. Voy a ir poniendo un poquito de base en los párpados. Ahora voy a sellar con mi polvo translúcido de Airspoon. Este es en el tono Honey Beige. Yo en el 2016 conocí el baking y ya nunca lo solté. En Corea casi no te ponen polvo, pero yo siento que baking forever. Y bueno, entro a estudiar la carrera, me gusta mucho y los intercambios solo podían ser en 6º y 7º semestre, entonces esperé 2 años y medio para poder irme y la verdad es que se pasaron muy rápido. Toda mi carrera siento que se pasó rápido, pero a la vez sí siento que aprendí muchísimas cosas y que sí estoy lista para el mundo profesional. O sea, sí tengo como la experiencia ya, el criterio, la perspectiva de un comunicólogo.
¡Ay! Y llega el momento de aplicar para las universidades en Corea. La verdad es que la universidad de Yonsei era mi primera opción, pero estaba como bastante cara. O sea, yo iba a tener muchos gastos porque la universidad no te ayuda económicamente ni nada. O sea, simplemente te conectan con la universidad extranjera. Entonces, todos los gastos, todos los trámites, visas, todo va por parte del estudiante. Entonces, imagínense el gasto de vivir en otro país, pues quise una universidad que fuera como más, que no representara como un gasto extra, porque la verdad mi familia me apoyó bastante en esto del intercambio porque ellos sabían, o sea, desde el momento uno que entré a la universidad, ellos sabían, bueno, se nos va un año, pero la verdad es que mi familia no es para nada, aquí en México se les dice fresas, cuando alguien tiene como dinero y es así de que muy nice, nunca me faltó nada y la verdad es que este intercambio representó un trabajo y un sacrificio para toda mi familia. Entonces yo iba con este fuego de es ahora o nunca y la verdad es que yo no tenía idea de que yo iba a hacer, que yo iba a conocer, yo iba a participar en todas las cosas que hice en mi año en Corea. O sea, de verdad fue increíble, o sea, fue un sueño. Yo tenía la idea de que, bueno, ya logré irme a estudiar, voy a ir a estudiar, a grabar uno que otro video, a vivir la vida, pero esto fue, o sea, explotó. Y qué bendición, o sea, la neta no digo que fue de la nada porque sí trabajé muy duro balanceando la escuela, balanceando mis videos, balanceando intentar iniciar una carrera. Pero bueno, me estoy adelantando, escogí Dongguk University, les hice como que bastantitos vlogs. ¡Ay! Se me olvidó. Gel de cejas Laca. Esta marca es muy buena, es coreana, la compré en Olive Young y no se mueven nada. Y puede pasar un huracán así por tu cara y no se van a mover. Pero bueno, mi familia, pues les agradezco muchísimo. Ellos me apoyaron en muchas cosas, aunque yo sí me pagué la mayoría de mis gastos, o sea, lo que era comida, ropa, salidas, súper, viajes, taxis, el transporte, el celular, o sea, todo eso me lo pagué yo. Sin mi familia, o sea, mi familia es esa familia mexicana que quiere salir adelante, que es súper trabajadora, que no me dice que no se puede. Y yo, estando allá, los extrañé muchísimo, pero era como, esto es gracias a ellos y esto es por ellos. Porque gracias a que mi mamá trabaja, mis dos papás trabajan, yo puedo estar aquí cumpliendo mi sueño, que mi preocupación, gracias a ellos, mis preocupaciones allá eran estudiar y poder hacer lo que me gusta, mi carrera. ¡No! El make-up. Es que nunca he hablado de esto. A mí ellos nunca me dijeron no se puede, nunca me dijeron no lo vas a lograr, no vas a poder. Yo sé que estando acá me extrañaron muchísimo, o sea, más mi mamá, pero nunca me lo dijeron. O sea, sí. Eso sonó muy mal. Obviamente me dijeron que me extrañaban, pero no me quisieron como detener, no me quisieron no dejar volar, porque siempre hemos sido muy cercanos y era la primera vez en la vida que pasamos tanto tiempo separados, pero hoy ven de lo que fui capaz y de lo que construimos juntos, que yo esperaba que estuvieran orgullosos de mí y sí me lo han dicho ya muchísimas veces. No esperaba que este video tomara este giro, la verdad. LOL. Volviendo al maquillaje, la verdad soy una chica rara porque agarré la costumbre de hacerme primero las pestañas y luego la sombra. Eso está como que rarísimo. Pero siento que una vez que ya tengo las pestañas bien, como que la sombra queda bien. No sé, está raro. No sé si es una costumbre que se me va a quedar para siempre, pero es lo que estaba haciendo. Primero enchinar pestañas, rímel y ya después construir la sombra alrededor. Yo utilizo dos enchinadores. Este es de CoverGirl y este otro lo vi en una tienda coreana y la verdad me ha servido muchísimo. Así chiquitito para las orillas. Pero bueno, en las opciones me puse a investigar. Yo la verdad no conocía las universidades e investigando descubrí Dongguk University, que es donde estudié, y esa universidad es famosa por su departamento de cine, máscara de Dabalash. Utilizo dos, esta y la de By Apple. Primero va esta y luego va esta. Mis pestañas quedan chulísimas. Muchos actores famosos han salido de esa universidad porque tienen un teatro muy padre donde hacen obras, tienen muchas clases de actuación a las que no me pude meter porque no hablaba 100% coreano en ese entonces y hasta la fecha me arrepiento, pero sí pude tomar como muchas clases de cine como mi especialidad. A mí desde chiquita me encanta el cine, me encantan las historias, entonces estando allá como prácticas profesionales allá pude hacer como bastantes cortos, estar en producciones, incluso yo actué
actué en algunos y me gustó muchísimo. Vi bastantes teorías, o sea, no solo la parte práctica, sino también como toda la historia, todo lo que tienes que tener en tu cabecita para poder criticar una producción. Y créanme que después de todo eso ya no veo nada, o sea, ninguna serie, ninguna película igual. Siento que todos los que son comunicólogos o cineastas me van a entender. Todo lo que ves, lo ves con otros ojos. Está loquísimo. Entonces, si quieren estudiar cine, pues obviamente se los recomiendo porque fue increíble. Y pues yo sí iba con esta semillita de me quiero quedar en un futuro. Entonces fui plantando semillitas, fui trabajando muy duro, demostrándole a la gente de lo que soy capaz. Ahorita ya lo puedo presumir porque de verdad que siento que el trabajo que se hace en silencio y causa más impacto es el mejor. Voy a utilizar este lápiz de ceja de Flower Nose. Obviamente no recibí ninguna paga y todo era como por voluntad propia, pues para tener experiencia profesional, que obviamente las escuelas te incitan a hacerlo y por eso vas, pues para tener estas experiencias. Igual con mis amigos, por ejemplo, Oxu, con Marco, todo pues con el propósito de plantar esta semillita y eventualmente va a tener frutos. Las cejas me encanta hacerlas como bastante marcadas porque descubrí que mi cara es de alto contraste. Yo la verdad pensé que no era así, pero siento que sí se ve mejor. Apenas les hice un video haciéndome un maquillaje latino y todos se volvieron locos. Yo también. Después llegó el momento de regresar a México y la verdad es que mucha gente me pregunta, ¿te querías regresar? ¿Ya extrañabas tu casita? ¿Cómo estuvo eso para ti emocionalmente? Y es que la verdad es que sí, ya, o sea, tenía ganas de regresar, más que nada pues por la gente, o sea, yo decía, me hace falta una salida con mis amigas de acá, me hace falta dormir con mi mamá, con mi familia. Sí, ya se me antojaba la comida de México. Siento que la mayoría de extranjeros te dice que a los 3 meses tú ya no vas a soportar, o sea que tú... A los 3 meses se decide, vaya, de que si extrañas mucho tu casita, de que si ya te quieres regresar. Pero yo la verdad, o sea, vine en noviembre de visita antes de regresarme en enero. Siento que sí aguanté bastante bien porque fueron los 11 meses seguidos sin ver a mi familia. Obviamente la comunicación yo intentaba que fuera como seguida para no extrañarnos tanto. Voy a utilizar mi paleta de siempre de Dasik. Estos tonos me encantan. Pero, o sea, si mi familia me iba a visitar a Corea, siento que perfectamente pude haber aguantado muchísimo más. Amo México y estoy muy feliz de estar aquí. Me la estoy pasando bomba. O sea, era como de que extraño a mi familia, pero está muy divertido lo que estoy haciendo ahorita. O tengo muchos planes hoy. O estoy conociendo gente muy padre. Entonces, era este balance que siento que tienes que tener para lograr irte tanto tiempo de tu casa. Puse como este rojito y ahora voy a poner cafecito. Pero aquí es donde entra Quiero a la ecuación. Quiero es una marca coreana, mexicana. Tiene esta mezcla perfecta de ambas tecnologías, ambas culturas. Les he platicado un montón de ella y han visto demasiado también en mis redes, pero también estoy muy agradecida con Quiero por ver en mí este ADN, esta identidad y este sumergimiento de las culturas porque genuinamente amo Corea, genuinamente amo México y mi vida literalmente está centrada en los dos. Este delineador no tiene marca, pero me lo dieron. Y verdaderamente se vienen cositas. Se vienen muchas sorpresas, se viene mucha historia, o sea, esto solo está empezando con Quiero. Vamos a llegar muy lejos y quiero que ustedes sean parte de esta historia. Pero bueno, ustedes dirán, ya Pau, nos estás yapeando horrible. ¿A qué viene todo esto? Get to the point. Y es que sinceramente les he estado ocultando algo y creo que ya es tiempo de revelarlo. Me puse el labial de Marco Bachino para hidratar un poquito. Como les decía, desde enero muchos de ustedes me han preguntado, Pau, ¿cuándo vas a regresar a Corea? Pau, ¿sí vas a regresar a Corea? Y la respuesta es sí, voy a regresar a Corea en un mes. Ya me voy a ir a vivir a Corea por no sé cuánto tiempo, algunos años, solo el destino lo dirá. Esta noticia la recibí hace como un poco más de un mes, ya tengo mi visa, ya está todo listo, pero... ¿Dijiste pero? No me voy sola. Me voy a llevar a 2 de ustedes conmigo a Corea. Voy a llorar otra vez. Así como yo me pude ir a Corea a cumplir mi sueño, a visitar, a vivir esta experiencia, esta fantasía, no sé cómo. Bueno, sí sabemos cómo, pero va a ser posible también para ustedes, besties, porque junto con Quiero decidimos regalarles un viaje a Corea todo pagado a 2 de ustedes. Esto es huge, o sea, esto está enorme. Estos brillos son de Stila, los que siempre uso, volviendo al maquillaje, pero wow.
jamás me imaginé que yo podría darles esta oportunidad, porque no solo es eso, o sea, nos vamos a ir juntas al viaje. Yo personalmente voy a ser su host. Es que no veo otra forma mejor de que empezar esta nueva vida y que 2 de ustedes me acompañen. El viaje está planeado para salir la primera o segunda semana de julio y esto es de que ya, o sea, este giveaway es esta misma semana, tenemos pocos días, así que les voy a explicar rápido cómo va a estar la onda para que aprovechen y puedan ser ustedes, porque de verdad cualquier persona puede ganar. Y bueno, este es un giveaway, así que lo que nos interesa, Pau, ¿cómo puedo participar? Hemos hecho bastantes dinámicas en las redes sociales de Quiero, pero a partir de hoy, martes 26 de mayo, pues vienen estas nuevas dinámicas. La primera es seguir las redes sociales de Quiero en TikTok, Quiero en Instagram. Con el simple hecho de seguir las redes sociales, ya tu nombre va a estar contando en como esta rifa. Y otra cosa muy importante es que las personas que compren un kit en el TikTok Shop, el kit completito de los 8 productos que ahorita están en descuento por el hot sale, precisamente está súper bien porque el hot sale es ahorita y creo que está a mitad de precio. De que de 2,190 pasó a 1,100 y son todos los productos, entonces cualquier persona que compre ese kit con el número de compra también va a estar participando extra. O sea, tienes más posibilidades, es como una lotería de que entre más acciones hagas, más posibilidad tienes, más oportunidades, más boletitos, digámoslo así. Todas las personas que compren su kit en TikTok Shop ya están participando. También voy a hacer algunos giveaways en mis SNS en TikTok y en Instagram, donde les voy a regalar una PR box de Quiero y un kit completo. Y también los ganadores de ese giveaway los vamos a meter en la rifa, entonces tienen aún más oportunidad. Así que estén atentos a mis redes, a las de Quiero, a todo, porque también voy a andar haciendo como algunos lives por ahí. Y esto es para todos, o sea, no tienes que comprarlo a fuerza, que me encanta, o sea, súper, siento que vale la pena. Un viaje a Corea por comprar un skincare buenísimo y que aparte está barato, vale mucho la pena, pero es para todos, o sea, simplemente estén pendientes de las redes sociales. Esto empezó el 9 de mayo, el ganador se va a anunciar el 1 de junio en las redes de Quiero y también en mis redes, así que de verdad tenemos 5 días, 4 días, está cañón, o sea, esto fue en caliente, pero me encanta. Y bueno, lo bueno es que en TikTok Shop, o sea, hay meses sin intereses, hay muchísimos métodos de pago y la verdad es que este viaje va a estar increíble. Yo personalmente voy a armar como el itinerario, las vamos a llevar a Gangnam, a las clínicas, a la fábrica de Quiero, a todas las cosas que me gustaron estando allá y que va a ser de esto una experiencia neta inolvidable. Va a estar muy padre y hasta me pongo sentimental, les digo, porque es una oportunidad de una vez en la vida y para mí es un placer, o sea, es un placer poder traerles esto. Soy una chillona. Pero bueno, eso es lo que les quería decir. Ustedes díganme si está padre o no está padre. Este es mi setting spray. Y bueno, si están viendo este video en YouTube el mismo día que lo subí, vayan a mi Instagram porque les digo que también estaré regalando los kits. Igual esta semana vamos a estar en Guadalajara en el Evio Beauty Show. Igual me va a encantar conocer a muchas de ustedes si tienen chance de ir, de hacer cameo y tomarnos fotitos. Les digo, esto no se los había confirmado. En los lives sí les había puesto así como, sí pienso regresar a Corea. Pero esto ya es oficial, va a ser el nuevo capítulo de nuestra historia y qué manera de iniciarlo con un viajecillo con ustedes. Este es el maquillaje de hoy, me encantó y vean qué glowy. No caminen, corran a participar, las amo. Espero que en este video pudieran conocer más de mí, de mi historia, de lo que se vienen cositas. Los amo y muchísimas gracias a ustedes también porque como mi familia esto no sería posible sin ustedes. Ustedes son mi familia. Bye bye. 이라는 건 점점